Hay un buen amigo mío que se llama Sergio Pascual, seguramente ya le conocen muchas y muchos aquí en la pizarra, pero es un gran amigo que siempre me repite mucho un término que es el de surcos profundos. Él siempre me dice, Alfredo, tenemos que siempre estudiar, analizar los surcos profundos. Y esta semana me acordé mucho de él, porque siento que cada día más intentamos explicar lo que pasa en el mundo, en la realidad política en base a la coyuntura. Es como una suerte de exageración de interpretar la coyuntura, la noticia del último día, o del penúltimo día, o del último segundo, o de la última hora. Y en campaña electoral suele multiplicarse por 1 millón este tipo de enfoque. Dicho de otro modo, se intenta explicar casi siempre el resultado electoral en base a lo que ha ocurrido a lo largo de la campaña electoral. Y nos olvidamos, eclipsamos los surcos profundos, es decir, lo que ocurre en la cotidianidad que viene de hace mucho tiempo, lo que ocurre en los sentidos comunes de la gente que tiene mayor calado y profundidad, y a veces creemos que un buen TikTok le puede ganar la batalla a la cotidianidad, que un buen jingle, un buen spot publicitario es capaz de transformar lo que piensa la gente en el barrio. Inclusive a veces hasta caemos en la trampa de que ocurre un hecho que a veces los teóricos le llaman el cisne, que aparece en medio de la política, y creen que todo cambia porque se ha producido un acontecimiento que verdaderamente impacta en términos personales y mediáticos en la última semana, ya sea en el Ecuador, el asesinato de un candidato, o en la Argentina, el asesinato de una chica en la calle. Yo creo que efectivamente todo esto tiene impacto y lo que ocurre en una campaña importa, pero no nos olvidemos de explicar las cosas desde esa mirada de los surcos profundos. Arrancamos, dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Ay, qué canción sacada de, no sé, de qué década, de la década de los, ¿de qué década? O sea, ¿de qué año sale esta canción? No me digan ahora que no la escucharon todos los millennials que yo tengo, centennials, millennials, super millennials, que yo tengo dentro de aquí de mi equipo de la pizarra. Voy a explicar por qué. No es que me entró esta semana una nostalgia del Voyage, Voyage, ¿no? Así de la canción esta de viajar, viajar, porque he viajado bastante, ciertamente, estos últimos días. No viene por ahí, os lo prometo, aunque podría haber venido por ahí. Viene porque estoy viendo una serie que se llama Sagrada Familia. Estoy apasionado y ayer, no me digan nada, no me hagan spoiler, porfa. Está buenísima la serie. Y voy por el capítulo 4 y hicieron una interpretación de esta canción tal como la hemos pasado al aire, que bueno, todo el tiempo, desde ayer que la escuché y le dije a Fer, porfa, intentemos hacerla exactamente igual y es una interpretación magnífica, maravillosa de una canción que no sé qué pensar en mi equipo. A ver, un sí o no rápido, si te gusta o no, y que me digan el año así, pero así. Ya el autor o la autora no lo voy a preguntar. Empiezo por ti, Sofía, desde Ecuador, Sofía Montoya. Hola, hola, qué gusto. Bueno, yo he escuchado la canción de Magneto, la que es en español, y esa es del 91, que me acuerdo de niña sí la cantaba, pero de arriba para abajo, pero en español. Ah, está bueno, está bueno. Mira, yo no la conocía en Sí, español. sí, sí. A ver, Crismar Lujano Vuela, desde vuela se México. llama. Sí, igual, no sé, la he escuchado siempre vuela, vuela. Así que, no sé, la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, puede ser. Estamos sacando la ficha. Esto es un peligro donde me estoy sometiendo. Bahía Luna. Buenas tardes a todos y a todas. A mí me encantan estas canciones, estos hitazos medio ochentosos, pero la verdad, a ver si Lea me puede ayudar, porque en Argentina esto me hace recordar un spot de un senador salteño que era Walter Wallace. Entonces los recordamos por esos jingles, pero este tipo de canciones me gusta particularmente. Leandro Álvarez. Obviamente nosotros somos mucho más jóvenes que vos, Alfredo, pero yo recuerdo ¿Qué esta dices? canción. Habla, habla. No, 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 no. Esto no te está. O sea, las premisas dadas parece Milei hablando de las ventajas de dolarizar. No, no, no las acepto.
Yo recuerdo mucho esta canción porque a mi abuela creo que le gustaba mucho No, Lean, escucharla. pará, Sí, Lean. sí, no, en serio te digo, Lean, y pará, le por gustaba así favor. como Quítele el mic a bailarla. Lean en esta. No, ahora vas a decir que era de los años 20 la canción, Lean, por favor. No, bueno, pero ahí cuando yo era niño, creo que recuerdo haberla escuchado ahí a mi abuela cantarla a todo viento. Bueno, esa es una canción del año, lo he tenido que buscar porque no me acordaba del año 87, es una canción francesa, Viajar, Viajar, Guayas, Guayas. La verdad que son estas canciones que no pasan nunca de moda. Yo se las escuchaba mucho a la época de mi papá, que tenía siempre su tocadisco y así todos los discos, que todavía lo conservo, es de las cosas que conservo de mi papá y me encanta tenerlo ahí, guardadito, es un tesoro. Y bueno, esta semana me vino esta canción. Y la verdad que sí, que coincide con la semana de viaje. Yo hoy voy a hacer una contrarrecomendación. No nos vean en Twitch ni en el canal YouTube, porque si ven la cara de agotamiento, de cansancio, de restos que tengo en lo alto, eso sí, las ganas de hacer radio no me la quita nadie, absolutamente nadie. Pero como hay que hacer esta radio que también se te ve, bueno, ahí se me ve, pero se me ve cansado. Y cansado, pero esto no significa que no vayamos a hacer un programón porque tenemos que analizar Ecuador, vamos a analizar Ecuador, con Sofía vamos a explicar, vamos a interpretar, no está la Gaby Montaño porque le coincidía con una reunión importante. No es que esté resolviendo el conflicto boliviano, es imposible también eso. No le podemos encargar más a la Gaby Montaño de lo que ya hace. Le mandamos un beso fuerte y le mandamos un beso gigante a Flavia Fiorio, que se le fue el papá esta semana. Y si se le va el papá a una y a uno de nosotros, bueno, esto es una familia de verdad y nos cuidamos y nos mimamos como tal. Así que le mando un beso muy fuerte a Flavia y a toda su familia. Seguramente no lo debe estar pasando nada bien. Son momentos de mierda, no tienen otra explicación y le mando un abracito de todo el equipo de la pizarra. Vamos a extrañar a las dos, pero vamos a hacer un programón de Ecuador, ya lo hemos dicho. Vamos a hacer un poquito de Guatemala para ver si Lea nos explica un poquito qué pasó. Se lo seguimos poniendo dificilísimo a Crismar Lujano porque le va a seguir explicando la telenovela mexicana, que es literalmente una telenovela. Yo no sé cómo lo va a hacer. Hoy cada vez se le pone más complicado. Es como un triple salto mortal con tirabuzón. Lo va a tener hoy complicado con el caso mexicano. Y vamos a hacer un especial que la verdad que no lo teníamos previsto. Y vamos a hacer un fútbol y política sobre una jugadora española, campeona del mundo. El Mundial Femenino lo ha ganado España. Era Aitana Bonmatí, que es una maravilla verla jugar en la cancha. Tiene una historia biográfica, política interesantísima, el papá sobre todo, pero íbamos a explicar eso y no podemos darle la espalda a la que está cayendo en España y en el mundo con ese hijo de la gran chingada beso, evidentemente no consentido, evidentemente no mutuo, evidentemente abusando del poder del presidente de la Federación de Fútbol Español, Rubiales, con una de las jugadoras, Jenny Hermoso. Es un hecho para meternos de lleno y le hemos pedido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que nos mande un audio, por favor, para las y los pizarreros, así que lo vamos a dedicar un tiempito. Y para cerrar vamos a tener, todo coincide o todo no estaba previsto, pero es así, vamos a intentar decir cuántas mujeres creen que son candidatas presidenciales en los últimos tiempos en América Latina. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Llama poderosamente la atención cuando miremos país a país. Bueno, tenemos el menú servido, así que arrancamos con la pizarra. Y vamos a nuestra particular vuelta al mundo con epicentro casi siempre en América Latina. Digo casi siempre porque ustedes saben que hay un presidente que fue antes de ayer a una prisión, se hizo una foto, pagó $200.000, se fue. Ustedes saben que es porque está imputado en intentar revertir el resultado electoral de un estado de su país. Ustedes saben que no es Evo Morales, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Rafael Correa, ni en Venezuela, no. Ustedes saben que esto se produjo en Estados Unidos de América, en Estados Unidos de América, sí. United States of America, así se dice. Zoe me diría que no se dice así, mi sobrina, que no pronuncio muy bien, cosa que es cierto. Pero allí mismo, Donald Trump, es la cuarta imputación que tienen, así que podríamos hablar de lo que ocurre en los países desarrollados. También vamos a hablar de otro país desarrollado, muy desarrollado, el Reino de España, dentro de un ratito. Pero bueno, por ahora vamos a ver qué ocurre
y en el mundo mundial más allá de estos países súper desarrollados. Y precisamente se ha producido un fenómeno o un hecho político, geopolítico determinante, vaya, que es la nueva reunión que va teniendo los BRICS. ¿Qué podríamos hacer como lectura de este hito en la historia de la geopolítica a día de hoy? Efectivamente, se empezó a hablar de los BRICS de manera inusitada, pros y contras de este encuentro geopolítico que integra Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que también planteó incorporar a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Es una reunión comercial, con fines comerciales muy, muy importante para la geopolítica y también para América Latina, ¿no? Lula defendió la incorporación de Argentina diciendo que no se puede pensar en un desarrollo económico, industrial de Brasil sin incorporar a Argentina, porque estos países tienen que crecer de manera conjunta. Nosotros venimos también desarrollando una investigación en CELAC en función de este tema, y tiene que ver también con la intención de adoptar medidas nacionales para el comercio internacional, lo cual es muy, muy relevante para la región, ¿no? Es fundamental porque evidentemente se da cuenta de que existe otros países, siempre se olvidan, ¿no? Incluso se olvidan los gobernantes de la conservadores en América Latina, inclusive algunos progresistas, de que existe ese otro mundo que tiene posibilidad y que ya viene dándose relaciones comerciales, pero además se dan, como tú decías, vaya intercambios que es posible hacerlo no en dólar, que eso es importante. De hecho, hay que pensar, y esto es un dato de JP Morgan, o sea, no del el Instituto Marxista-Leninista, no, de JP Morgan, que viene planteando que existe una suerte de desdolarización progresiva en cómo los países acumulan sus reservas. Dicho de otro modo, que los países empiezan a acumular reservas en otras monedas que no es el dólar. No significa con esto que existe una pérdida de hegemonía del dólar a nivel global, no, en absoluto. Pero hay un tambaleo. Y yo creo que es fundamental. Es fundamental también que los BRICS hayan decidido abrir las compuertas para que se asocien otros países, ¿no? Bahía, creo que esto es otro hecho fundamental porque pasa de ser, no sé, el cuarto, tenía hoy en día el 25% del Producto Interno Bruto Global, y con la llegada de países como Argentina, estamos hablando de un centro de gravedad cada vez más importante, ¿no? Sí, efectivamente, el 42% de la población, el 30% de la superficie y el 23% del Producto Bruto Interno, más el 16% del comercio global. Así que sí, es realmente muy importante este encuentro, este grupo geopolítico de los BRICS. Hay que recordar que estos datos que daba ahí es sin la entrada del resto de países. Cuando entren estos países se convierten todavía en más grande y es Exactamente. fundamental porque se está jugando mucho a nivel global y además es algo que yo creo que ya lo hicieron los Rusia y China, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos que relacionarnos comercialmente, financieramente, ¿para qué tenemos que ir a pasar y pedirle permiso a Estados Unidos? Por ejemplo, una cosa que se llama SWIFT, que evidentemente es menos conocido que Messi, pero a veces puede tener más poder que Messi. O sea, el SWIFT es el sistema interbancario que para hacer una transferencia entre dos países cualquiera, entre dos personas cualquiera, en el fondo lo que estás pidiéndole permiso a Estados Unidos si te permite que se haga esa transferencia. Por eso digo que el SWIFT, ese código interbancario, bueno, Rusia y China ya vienen trabajando en una alternativa. Esto de los BRICS, que tiene un banco propio, un banco de desarrollo propio, no es un dato en absoluto menor. Y no tiene nada que ver con un bloque ni comunista, como esta semana ha dicho Javier Milei, ni como Patricia Bullrich ha dicho esta semana, ¿no? De hecho, es difícil catalogar a India como un país comunista, a Brasil como un país comunista, a Sudáfrica como un país comunista. Son países que no están alineados a algunos grandes occidentales, sobre todo yo me acuerdo que hace 8 años, en un libro que se llama América Latina en Disputa, nosotros ya veníamos diciendo que había un debate de fondo, otra vez los surcos profundos, que era la inserción brixiana, ¿no? Por los BRICS, o la inserción atlántica, es decir, la vía OTAN, la vía Europa-Estados Unidos. Había un debate. De hecho, es muy interesante leer los textos del Consejo Atlántico, muy interesante, porque ellos estaban con mucho miedo a que no se diera esta alianza. Es importante para la Argentina, pero no queremos argentinizar el debate de los BRICS. Es un debate global, de importancia para la Argentina, pero importancia para otro conjunto de países. Queríamos poner encima de la mesa que el mundo va cambiando, aunque otros miren para otro lado. Tenemos otra cosita más también en nuestra particular vuelta al mundo, que yo diría que
habría que, de alguna manera, intentar explicar, aunque sea en breve, Lean, que ha sido el resultado electoral de Guatemala. O sea, hemos tenido elecciones en Guatemala la semana pasada. Aquí hay una persona que ya se ha hecho de Semilla totalmente, se ha hecho del partido Semilla, es Bahía Luna. Lean, ¿qué le explica a la gente qué es Semilla, quién es Arévalo, qué ocurrió? Alfredo, así es, Bernardo Arévalo, el candidato por el Movimiento Semilla, ganó la presidencia de Guatemala con el 58% de los votos y se impuso contra su rival, que era Sandra Torres, quien hasta este momento no había reconocido su derrota, obtuvo el 37% según el Tribunal Supremo Electoral. Más de 9 millones de guatemaltecos estaban llamados a las urnas. Lo cierto es que la participación ciudadana se situó en algo así como el 45%, muy pero muy baja Sigue a la baja, ¿eh? participación Sigue a la electoral. baja como proceso global en América. Un día habría que preguntar a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, ¿cuál sería el porcentaje mínimo admisible para hablar de democracia liberal tolerada en términos de participación? O sea, si la mitad de la gente no va a votar, se debería de entender que está ok, todo bien. O sea, y si el 70% no va a votar, está todo bien. Es más, si vota una persona, estaría todo bien. O sea, digo preguntas que uno se hace al aire, ¿no? Pero no se lean, es muy fuerte la baja participación, que suele ser un clásico en segunda vuelta en Guatemala, ¿no? Así es, Alfredo, lo veníamos remarcando de que ya es un país que viene mostrando una tendencia hacia la baja en la participación electoral, sobre todo en la segunda vuelta, otra vez derrotada Sandra Torres, ya había sido derrotada anteriormente por Alejandro Giammattei. A ver, un poquito de Bernardo Arévalo, ya sabemos que es hijo del expresidente Juan José Arévalo, quien a mediados del siglo XX encaró un gobierno socialdemócrata, que a su vez su sucesor Jacobo Arbenz fue víctima de un golpe de Estado orquestado por la CIA. Sabemos que su mensaje al electorado se centró sobre todo en la necesidad de combatir la corrupción, anunció la creación de un sistema nacional de anticorrupción, perdón, y a diferencia de Sandra Torres, que planteaba una propuesta parecida a lo Bukele para atender el problema de la seguridad en Guatemala, lo cierto es que Bernardo Arévalo puso un matiz ahí y anunció un fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el control de las cárceles, planteó una reforma para reducir un poco el hacinamiento, evitar que desde el interior de las cárceles se ordenen extorsiones y otro tipo de delitos, y también tiene una agenda social muy importante, Alfredo, que es el plan 10 semillas para recuperar el futuro, que incluye reformas para la educación, para mejorar la infraestructura en educación, salud y cultura, también para mejorar la seguridad social y también promueve la creación de empleo a través de la obra pública, Alfredo. También líderes de Latinoamérica se pronunciaron y lo felicitaron. Por ejemplo, Gustavo Petro dijo: felicito a Bernardo Arévalo, el pueblo de Guatemala reivindica a Jacobo Arbenz y permite que el progresismo gobierne por fin su país. Y en ese sentido también se pronunció Andrés Manuel López Obrador, que felicitó por Twitter también o por X al pueblo vecino y hermano de Guatemala. Estoy seguro de que llegarán nuevos tiempos de humanismo y justicia para todos. Y Hay bueno, que dar un dato de calor. faltó por felicitar nuestra responsable de Relaciones Exteriores de la Pizarra, Bahía Luna. ¿Le has mandado la felicitación? Le hemos felicitado porque nobleza obliga. Arévalo es uruguayo. ¿Qué Entonces, Exactamente, dices? nació. todo se relaciona con todo. Así que era un dato que era importante agregar esta hermandad que nos une con Arévalo. Esto en mi tierra se Exactamente, le llama nació en la cabra al Uruguay. monte. La cabra al monte, ¿sabes? Hablamos de Guatemala, tiene que hablar de Uruguay. Hablamos de la paz en Ucrania-Rusia y habla de Uruguay, Bahía Luna. Es una cosa. Bueno, ya Unos veremos datitos, entonces. un datito Sí. sobre él, además, también para que nos caiga un poquito mejor, es sociólogo y doctor en filosofía, así que guiño guiño a Uy, quienes no estudian sé si me ciencias cae, sociales. no sé si me cae mejor eso, ¿eh? O sea, es que le huyo. No, 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 no. Bueno, ahí vamos a ir analizando y haciendo biografía un poco y sobre todo viéndolo a la hora de la verdad, ¿no? Que es como se suele ver a este tipo de presidente. Lo que es cierto es que el establecimiento guatemalteco, con todo, no pudo ganar y No suele ir pudo. pasando cada vez más que lo que digan los grandes medios de comunicación influyen, pero no tanto.
y muchas otras cosas. Yo creo que era importante esto y es otra vez una bocanada de aire fresco para el progresismo centroamericano y vamos a verlo a medida que pase el tiempo, las presiones que va a recibir. Es cierto que también está Honduras, que tiene un gobierno claramente de izquierda, ¿no? Con Xiomara Castro, que yo creo que eso puede repercutir para generar sinergias de la izquierda en Centroamérica. No quiero dejar de decir, antes de llegar a la tanda, primero, que sigue preso el presidente del Perú. Y ahora digo el presidente del Perú, digo, sigue preso Pedro Castillo. Recomiendo encarecidamente que lean el texto de Zaffaroni y de Guido Crociato de hace unos días en página 12. Pues explican con todo lujo de detalles legales para que el que no tenga, para el que tenga duda de por qué hay que seguir llamándole presidente a Pedro Castillo. Es muy interesante, sumamente interesante el texto que escriben dos juristas que conocen bien lo que viene pasando en el Perú y a mí no me gustaría dejarlo. Y por último, antes de que nos vayamos ya, es que vamos a decir que está la guerra abierta absolutamente en Bolivia entre el presidente Luis Arce y entre Evo Morales. Quizás no debería decir entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, pero sí entre los que defienden a uno y otro. Y lo que pasó el domingo pasado, el encuentro de una de las confederaciones campesinas más importantes en Bolivia, que es la CETSUTCB, campesinos del campo boliviano, hubo heridos, se ha convertido en dos cabezas que no se respetan los unos a los otros. Insisto, lo vamos a seguir contando, pero no podemos dar la espalda al conflicto que se viene dando en Bolivia, que cada vez es más preocupante y agravante. Paramos, viene tanda informativa y seguimos en la pizarra con nuestra vuelta al mundo. ¿Cuánto extraño yo México? No se pueden imaginar lo que yo extraño Coyoacán. No saben lo de... no, pero extraño mucho, mucho, mucho. Lo primero que hice fue comer tunas. Cris, ¿te gustan las tunas o no te gustan las tunas? Pues es mi debilidad, ¿no? No, creo que no me gustan, Alfredo. Ay, Dios mío, mi madre ahora le vas a caer mal. Lo siento, pero bueno, existen las tunas en otro lugar. Es que nunca ni las conocía, además, ¿no? Era muy chistoso ver Sí. cartelitos de tuna y pensar que era otra cosa, pero no, no es mi fruta favorita. Pero Ay, algo Dios que me mío. encanta de México es que todo es muy de temporada, ¿no? Y se nota mucho cuando empiezan a llegar las frutas y vegetales a los mercaditos. Así que no me gusta, pero aplaudo que exista, que se mantenga y que la gente, pues, la compre y la disfrute. A mí me encanta y a mi mamá de chica es que, bueno, mi mamá es que en España se le llaman de otra manera, se llaman chumbos y yo sé que en Bolivia hay muchas Mm. tunas, en el norte de Argentina también, no sé si en Ecuador hay tunas como tal. Sí, hay, ¿no, Que Sofía? tienen espinos, que parecen cactus. Tal cual, Sí, tal. de hecho es el fruto del cactus, ¿no? En México a mí me sorprende que se come absolutamente todo, o sea, lo que sale de cualquier lado se come. Muy Sí, es O sea, mexicano verdad. eso. si alguien las limpia, las consumo, Bueno, yo porque estoy no en me la misma, ¿eh? atrevo. Yo la primera vez que metí la pata fue cuando me hice así delante de mi mamá, intenté agarrarla en un lugar cualquiera y me puse las manos, que todavía me acuerdo de la cantidad de pinchadas. Pero cuando te la pelan, te la dejan bonita. Te la pelan la tuna, ¿eh? No empiecen a pensar mal. La tuna es lo máximo, me encanta. De hecho, me gusta mucho, mucho, mucho. Todo esto para ver si... Yo creo que mejor que hablemos de fruta en México, ¿no, Cris? Porque tú crees que tú eres capaz de explicar lo que ocurre en ese frente amplio, va por México, todos juntos, pero no vamos juntos. A ver, explícame alguito, porfa. A ver, Alfredo, me dieron ganas de hacer en el espejo de frutas, de cómo se les dice en diferentes países, porque en Venezuela todas las frutas tienen un nombre diferente. Entonces yo he tenido que reaprender español para poder comunicarme y pedir frutas en el mercado, pero también para ver si podemos explicar qué es lo que está sucediendo en México. De cara, las elecciones son en 2024, señores y señoras, no en el 2023, pero el ambiente electoral pues se siente sin duda alguna. Y lo que ha trascendido esta semana es que, bueno, Santiago Krill, uno de los contendientes por Alianza Va por México, pues abandona la carrera preelectoral, ¿no? Digamos, ¿no? Abandona su candidatura por la alianza a favor de Xochitl Galvez, representante entonces del PAN, para enfrentarse junto a Beatriz Paredes a este último pasito y ver cuál de las dos, por primera vez creo que dos mujeres se enfrentan para definir la candidatura de la oposición en México
y ver quién va finalmente pues a las elecciones de 2024. El actual diputado, pues ha declinado a favor de su compañera de partido. eh, em, y él se había posicionado de tercero porque, bueno, en este poco cronograma electoral de la oposición, uno de los pasos era que a partir de la última preelección, digamos, donde habían 4 candidatos, pues iban a resultar solamente 3. Finalmente, pues ha declinado por su compañera. Ya el pasado fin de semana finalizó el registro de apoyos a los candidatos en el proceso interno, ¿no? Que según mencionó el Frente Amplio, otro de los nombres de Alianza Va por México, alcanzó la participación de unos 3 millones de ciudadanos que realmente son los que van a tener la oportunidad de votar, porque quienes se hayan registrado serán los únicos que podrán avanzar, bueno, digamos, sí, votar, participar de esa etapa final que prevé unas elecciones primarias el próximo 3 de septiembre. Así que bueno, lo que ha pasado esta semana es que ha habido foros en diferentes ciudades y estados del país para hablar de temas como de salud, educación, revisar los proyectos que cada una tiene. Ya hoy también se está desarrollando el último foro en Mérida, Yucatán. El tema designado es la mujer. También se ha hablado de las relaciones bilaterales, también con Latinoamérica, con Estados Unidos, etcétera. Y el último paso es que del 27, es decir, a partir ya de mañana hasta el 30 de agosto, se va a realizar un segundo sondeo de opinión pública cuyo resultado va a tener un 50% del valor de la decisión final. Esto significa que la otra mitad pues saldrá de quien gane las elecciones primarias por votación a través de Internet para seleccionar al candidato de la oposición que va a ser el 3 de septiembre, Alfredo. Yo creo que casi le pediría al efecto sonido que hagamos un aplauso acá porque explicar que la oposición a Morena, ¿no? El gran grupo PAN, PRI, PRD, es que es difícil de entender, ¿eh? No es difícil, porque claro, se parten en dos, es decir, hay una parte que es encuesta y una parte que es votación en las primarias. Por eso, precisamente, el candidato Krill ha dicho, prefiero no romper en dos el voto del PAN, de uno de los partidos importantes. Pues si parte en dos, podría perjudicar al Xóchitl Gálvez y al final, en dividiendo el dos, le dejaba la opción a Beatriz Paredes del PRI. Este era un debate, porque además ahora fíjense, el 50%, que es a través de una encuesta, claro, le pueden ir a preguntar a la casa de gente de Morena, porque estamos hablando de una encuesta a nivel nacional. Y la gente de Morena pueden decir, elegir a la peor candidata y no a Xóchitl Gálvez. No sé si me estoy explicando. Este es el dilema que está teniendo hoy este Frente Amplio por México. Porque si vamos a una encuesta, como ocurre a veces en las primarias, que dice, ¿y si voto al de enfrente para joderlo? ¿No? Al otro. Eso puede pasar en las primarias, ¿no? Bueno, ocurre parecido en las encuestas. Es un tema, veremos en una semana, 10 días. Morena ya va a entrar a campo el 28, por ahora no se han roto, eso ya es una buena noticia. Semana pasada no sabíamos ni qué decir, pero esta semana por ahora están medio juntitos. Parece que el AMLO ha puesto un poco de orden en el desorden, más o menos. Y tampoco sabemos qué va a pasar con la tercera vía que se autodefinen, que es el Movimiento Ciudadano. No saben si se van a aliar o no todavía. Están ahí coqueteando. De hecho, el gobernador de Jalisco esta semana se dio abracitos y besitos con Xóchitl Gálvez. Y nos juntamos, no nos juntamos. No, ahí están, ¿no? Bueno, pero es que Xochitl incluso, o sea, ya dijo, entra que caben 100 porque ha llamado a los priistas, a los panistas, a los morenistas, a los perredistas, o sea, a todo el mundo, de hecho, medio en tono de broma, pues dijo que no descarta acercarse a Ebrard a que, pues, se sume, que está invitado a las filas de la oposición y sí, también en un tono más serio, pues mencionó que buscará que Movimiento Ciudadano, pues, presentarles una propuesta de manera formal para que amarren ese papel como coordinadora del Frente Amplio por México. Recuerden que estamos a un año de las elecciones presidenciales, un poco menos, a principios de julio del año próximo, pero claro, ya están definiendo las internas y esto será en los próximos días. Vamos a seguir, como no, intentando explicar lo inexplicable que son las internas mexicanas. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos o nos quedamos en el Ecuador. El Ecuador. Hoy somos todos más listos y más listas con los resultados electorales.
Así que vamos a hacer un ping-pong con Sofía. Evidentemente el resto también puede participar en lo que ha podido interpretar o analizar. Nos hubiera gustado también que tuviera la Gaby, pero ella me ha dicho todo lo que más o menos me tiene que decir, así que también voy a poner voz de Gaby en algún momento. Ya sabemos, resultados, ya lo sabe todo el mundo. Sabemos que fueron las elecciones presidenciales el domingo pasado. Luisa primero, Luisa González, la del correísmo, ¿no? Frente a Noboa, no Álvaro Noboa. Digo porque algunos, ¿y será Álvaro Noboa? No, es el hijo. Daniel Noboa es el hijo del multimillonario Álvaro Noboa. Esos son los que han quedado para segunda vuelta, que la fecha, a ver si la digo bien, es el 15 de octubre. El 15 de 15 de octubre es, octubre. porque además recuerden, 15 de octubre, segunda vuelta ecuatoriana, 22 de octubre, primera vuelta argentina. ¿Alguien da más? Bueno, pues así vamos a tener esos días. Yo prometo estar más cansado que lo que ya estoy en estos días. Primero, Sofía, yo diría que antes de analizar, ¿nos puedes ayudar a entender quién es Daniel Noboa? Porque yo estoy seguro que si le preguntamos al 99% de la gente que sigue la realidad política latinoamericana, no tiene bien, es muy joven, ¿no? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Quién es? O sea, cuéntanos algo, porfa. Bueno, te voy a contar refiriéndome a una nota que sacó Radio Pichincha. A propósito, lean la web de radiopichincha.com para que se enteren de lo que pasa en Ecuador. Y él fue un ex asambleísta. Mira, él está ahora reconocido como la sorpresa de las elecciones. No estaba en las encuestas, por lo menos no en las que yo vi. Tiene 35 años, fue ex asambleísta y como no se metió con nadie, nadie lo atacó, nadie lo investigó, nadie habló con él en el debate, a excepción de Jan Topi, que por ahí medio quiso tener ese diálogo un poco machista de tú y yo estamos elevando el debate, ¿no? Y lo que hizo fue, creo que trasladarle sus propios votos a Daniel Noboa y subirle el perfil. Y pues como nadie lo investigó, nadie se preocupó de quién era, cómo era, qué tenía en su pasado, realmente simplemente resbaló y terminó siendo el ganador pues Yo tengo de los sectores una de la hipótesis, derecha. Sofía, que en algunos países donde verdaderamente hay un alto grado de Estado fallido y donde hay una alta fragmentación y volatilidad partidaria, esta semana pasada el segundo fue Daniel Noboa. La semana anterior hubiera sido Topic. La semana siguiente a lo mejor hubiera sido Zurita. La otra semana a lo mejor hubiera sido Yacu que hubiera remontado. La siguiente hubiera sido Herbas. Dicho de otro modo, cuando hay tanta volatilidad, pasó en Perú. En Perú ocurrió algo muy parecido. Yo creo que era el otro candidato, se jugaba quién era el otro candidato que competía con el correísmo. La identidad política correísta era clara, el valor 33,6, que es parecido a lo que viene sacando constantemente. Si miramos a Andrés Arauz, sacó algo parecido para no marear en números, ¿no? Si miramos incluso la victoria aplastante en las seccionales, hay que recordar que en las seccionales no hay segunda vuelta en el Ecuador, por lo tanto, Claro. no era necesario sacar 50 puntos para quedarse con la prefectura de Pichincha, con la prefectura de Guayas, No, sacó el 27% sobre el voto nacional, si hiciéramos el total en las seccionales. Esa es la fuerza correísta del 33, 32, 34, eso da igual, es la primera. El otro, no sabemos, ¿no? El otro le tocó no, pero es un perfil interesante, ¿no? Yo, Sofía, creo que es un perfil, un tipo que cuando le escuchas, el tipo dice cosas, porque además en el tema económico, petrolero, minero, siempre ha estado en esos business, ¿no? Pero se preparó bastante bien para el debate, porque te digo, él fue asambleísta y no es que tenía brillantes exposiciones durante su paso por la Asamblea Nacional, ¿no? Y ahí revisábamos que pues él se ha educado en el exterior, en el colegio. Luisa, por ejemplo, estudió en un colegio fiscal, en una universidad pública, después tuvo una beca y luego sí estudió varios máster a nivel internacional en España, entiendo. Novoa, en cambio, estudió varias carreras también en Harvard a ver, si no estoy mal, me falta un dato más de Fue el él. presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea en este Sí, último sí, sí. periodo, ¿no? Y que él hace unos días también salió un audio en el que él peleó ser presidente de la Comisión de Fiscalización, pero como Villavicencio, que fue el presidente de la Comisión de Fiscalización, era muy amigo del presidente Guillermo Lasso, pues tuvo la preferencia para ocupar ese puesto. Pero ahí hay una bronca incluso que también pues pudieron revelarle en estos días. Pero esto es un poquito de lo que es Daniel Noboa, es hijo del multimillonario Álvaro Noboa. De hecho,
sorprendió que cuando él anunció su candidatura, Álvaro Noboa, su padre, sacó un tuit anunciando su candidatura también ¿Cómo? y luego Espérate, lo que iban los borró. dos a la vez. Claro, luego lo O sea, borró. Noboa Parece versus que, a Noboa. mí me parece que la esposa, la mamá de Daniel Noboa, le dijo, a ver, esta vez le toca al hijo. Hay que Y recordar que bueno, Álvaro ahora Noboa, anda un poco orgulloso. Álvaro Noboa ya se había candidateado varias veces, ¿no? 5 5 veces. veces. Sí, Bueno, sí, a la sí. sexta con el hijo fue la vencida, al menos para pasar a Sí, segunda vuelta, ¿no? pero mira, que hay un dato interesante que por eso digo, nadie se fijó mucho en Daniel Noboa, y es que Daniel Noboa en esta oportunidad participa en las elecciones con el partido del hermano y del primo del expresidente Lenín Moreno, que es una cosa que creo que nadie leyó eso, nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque el único partido consolidado, por lo que estamos viendo en este momento, es el Partido de la Revolución Ciudadana. El resto han alquilado partidos y así tal cual han alquilado partidos para presentarse a las elecciones. De hecho, Sofía, te diría que incluso las primeras proyecciones que nosotros hemos podido incluso hacer en CELAG sobre la composición de la Asamblea, Noboa se va a quedar con una bancada absolutamente débil, cosa que ya le pasó a Lasso en su momento. Es decir, la También, así Revolución es. Ciudadana sigue teniendo la mayoría, ¿no? Del 50. 50, que la otra vez se quedó con 49, con lo cual está casi en el mismo valor, y en el cambio de Noboa se queda con una, otra vez muy fragmentada la composición de la Asamblea. Para mí hay otros datos interesantes en términos electorales es Yacu Pérez, es el candidato indígena, dejó de estar avalado por las bases indígenas, electoralmente hablando, con lo cual es un gran dato digo porque traicionó los principios de la gran base social electoral que tiene. Para mí esto implica que el rol de Leonidas Iza hacia adelante va a ser determinante, pues se queda como la gran Sí, única sí, sí. figura, el presidente de la CONAIE, que lo hemos tenido aquí en la pizarra. Me parece que es interesante también cuánto exageramos a Jan Topic. Yo creo que eso a mí es una lección magistral que me queda en el análisis electoral. ¿La gente le importa la inseguridad? Evidentemente sí, pero a la gente también le importa otras cuestiones de la cotidianidad. Lo digo por no caer en los marcos dominantes de los medios de comunicación de la derecha y conservador. No Y digo otra con cosa que esto... se ha dicho, Sí, sí, dime. Alfredo, otra cosa que se ha dicho es que un poco Daniel Noboa rompe ese conflicto, ese correísmo, anticorreísmo, que un poco también aparentemente le molesta a un sector de la población, no a todo, porque el voto, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, de Cristian Zurita, es un voto de odio también en contra de la Revolución Ciudadana, es un voto pésame también, un voto de luto, de solidaridad con el partido, bueno, no sé si cuál partido, porque no hay partido de Fernando Villavicencio, eso no existe, No, pero con pero esa sí con identidad del Fernando odio contra Villavicencio, contra el correísmo. exactamente. Yo creo que dices algo fundamental, Sofía, que yo creo que es bastante diferente a lo que pasó en el 21, salvo que cambien hacia adelante las cosas. Por ahora, cuando escuchas a Noboa, incluso hace pocos días también lo dijo Rafael Correa en una entrevista con Orlando Pérez en Radio Pichincha, y es que no es un anticorreísta declarado, Noboa. Es más, él incluso ha presumido durante la campaña de haber apoyado las amnistías de Paola Pavón y Virgilia Hernández y haberla votado a favor, cosa que es cierto. Incluso yo creo que en la rueda de prensa del día que le fueron buenos resultados, el domingo, él intenta evitar el marco correísta, anticorreísta. Se da cuenta que le es más rentable ser antilazo que ser anticorrea. Creo que eso es un cambio cualitativo Sí, en términos estratégicos que hay que considerarlo. Yo no es soy de los que... interesante. Pero también Rafael Correa el día jueves dio una entrevista también con Orlando Pérez y dice que Daniel Noboa los buscó a la Revolución Ciudadana para ser candidato por la A eso mismo Revolución me refiero. De Ciudadana. hecho, en esa entrevista, que es sumamente interesante, esa misma, él plantea que cuando uno se te acerca, más allá de que no esté de acuerdo en la Revolución Ciudadana, lo que te plantea es que no es el anticorreísta. Y creo que eso es interesante de cara al marco que se abra para la segunda vuelta. Cambia el marco, por lo menos hasta el momento, cambia el marco. Y Noboa va a intentar trabajar en otros términos. Me parece a mí que yo creo que a veces he escuchado, ¿no, Sofía? Un exceso de paralelismo entre el 21 y el 23. Cuido que cambiarlo en el contexto. El contexto es, el correísmo tiene mucho más poder institucional, tiene prefecturas y capitales que no tenía en el 21. Luisa tiene un perfil biográfico diferente al de Andrés Arauz, aunque Andrés le acompañe en la fórmula. Noboa es diferente a Lasso, no solo en generación, sino en puesta en escena y hasta en términos programáticos. O sea, cambia el escenario, digo, para evitar el paralelismo, a veces maniqueo, de que todo es igual a todo, ¿no?
Pero yo creo que sí hay que apuntar también algunos datos que también tienen que ver con lo que tú dices, ¿no? ¿Qué ha pasado en el escenario y en el mapa electoral cuando vemos que la Revolución Ciudadana gana en la Amazonía, en los lugares donde hay presencia indígena, que se los disputa con Daniel Noboa? En 4 provincias de la Amazonía gana la Revolución Ciudadana, en la Sierra Centro obtiene una alta votación la Revolución Ciudadana y obtiene menos votos de los que pensaba tener en Guayas y en Manabí, aunque claro, Manabí tú dices 51%, bueno, se esperaba más para Luisa en Manabí, ¿no? Y gana Pichincha, que revierte lo que pasó en la primera vuelta con Lazo y en los resultados anteriores, ¿no? Así es que Es estos importantísimo eso, factores son importantes. porque para explicar el Ecuador, Sofía lo sabe muy bien, pero el efecto, el clivaje sierra-costa es determinante, y yo creo que el hecho que ha mejorado, yo el otro día miré los resultados con Nicolás Oliva y en 5,4 puntos en todo lo que es Sierra-Amazonía, quitando Quito y Cuenca, porque serían casi tienen vida propia por ser ciudades grandes, subió 5,4 en voto válido la fórmula de la Revolución Ciudadana. Y en cambio, en la zona de Guayas, aunque aumenta en voto absoluto, pero en términos de voto válido, porcentaje de voto válido, cae un poquito. Es cierto, como tú dices, Sofía, que los valores de Manabí y de Guayas ya eran muy altos, pero eso explica un poco cómo yo diría que también la base social electoral indígena no es como en el 21, que se fue a votar a Yacu o votó nulo. Yo creo que eso es interesante como fenómeno hacia adelante. Hay Y un tú dato, anotabas sí. un dato importante que es la participación en estas elecciones, que es la más alta a pesar de que temíamos que no vayan a las urnas por la violencia. Ese dato es clave porque es 82,26, que en primera vuelta es el más alto de los últimos 20 años. No es que sea exageradamente más alta, pero al menos que ya se sostuvieran esos valores, a pesar del miedo que teníamos el sábado pasado, Sofía, me parece que también dice un poco del orgullo que hay que tener en la ciudadanía ecuatoriana, que fue a votar, no quiso darle la Claro. espalda, fue a votar y fue a votar además con otra vez la Revolución Ciudadana como primera gran fuerza político-electoral, ¿no? Te decían no lleves bolsos, te revisaban la cartera al entrar a los centros electorales, te decían no lleves niños, de alguna forma preparándote para lo peor, y aún así la gente fue, y eso es importante. Y la gente decepcionada con el tema del voto telemático, el voto en el exterior, que también han pedido al Consejo Nacional Electoral que se repitan las elecciones en el exterior, porque o sea, por lo menos los ecuatorianos en el exterior sienten que le robaron las elecciones. Y bueno, de ahí los partidos políticos se han pronunciado. La Revolución Ciudadana ha sido la que históricamente en los últimos procesos electorales ha tenido mayor presencia en el exterior y además representación con el número de asambleístas que ha ganado. En esta oportunidad, el padrón electoral de los migrantes es como 400,000. Solamente se pudieron inscribir 130,000 y de esos 130,000 no votaron ni 60,000 porque no pudieron hacerlo, no porque no quisieron, sino porque no pudieron hacerlo. En esto, Sofía, yo siempre planteo que si uno lo explica sin ninguna intencionalidad, es pura ineficiencia, una más del señor Lasso y su ejecutivo. Y si lo quieres mirar en sentido intencional, pues efectivamente es violarle los derechos a toda la comunidad migrante ecuatoriana que hay en el exterior. Se mire como se mire, se lo dejamos a que cada quien interprete, es nefasto para la democracia ecuatoriana. A partir de ahora, yo creo que todo el mundo empieza es muy interesante, y esto también para terminar, cómo Noboa y creo que la propia Luisa en esto van a coincidir. Estamos hablando de una persona de 36 años y de 45 años, o sea, es una generación nueva también en la política. Ambos creo que van a rehuir a esta idea de acordar con siglas de otros partidos. Se dieron cuenta que no valen para nada, que no suman un voto. Si empiezan a decir me va a sumar tanto, me va a sumar lo otro, me va a dar otra sigla. Yo creo que tanto Noboa, que le apretaron mucho en la rueda de prensa, dijo, yo no, yo hablaré con quien sea, pero no quiero que me manchen, ¿no? Casi. Y Luisa efectivamente creo que ha dejado clara desde el primer minuto que lo que quiere es tener mayor apoyo electoral, que además es entendible. La primera vuelta es el voto más fuerte correísta y a partir de ahora veremos, ¿no? El outsider siempre lleva ventaja, más aún cuando los medios de comunicación lo han convertido en una especie de Peña Nieto en este momento, han sacado reportajes de cómo es la esposa, de qué tan rubia es, que está embarazada en este momento, entonces es una telenovela y sí, se muestra mucho ese aspiracional también de
los jóvenes, de la gente que espera poder llegar a ser multimillonario, ¿no? O sea, yo lo he visto también como un tema muy complejo de tratar, porque, por ejemplo, en esta nota que te decía que sacamos de Radio Pichincha, el titular era Luisa González, Daniel Noboa, qué distintos los dos, y empezaba narrando que Luisa estudió en un colegio fiscal y el otro señor en un colegio de millonarios, y empezaron a decir que acomplejados, los típicos comentarios, y claro, luego ves en el canal nacional más grande que sacan una fotografía hermosísima de la esposa de Noboa como un actor principal de la campaña, cuando pensábamos que habíamos superado esto de la primera dama, del primer caballero, no sé, porque no hay primer caballero, solo hay primeras damas, ¿no? Entonces, Sí. No, sí, el ha contraste es sido muy feo. obvio y creo que más adelante, poco a poco, le iremos haciendo un perfil, una biografía mucho más a Noboa, porque efectivamente es alguien para mucha gente desconocido. Y también, Luisa, recomendamos nuestra entrevista, nuestra charla con ella de hace nada, 2 semanas aquí en La Pizarra, donde yo creo que la escuchas y ya sabes bien para dónde va y qué piensa. Bueno, paramos, que llega la tanda informativa y seguimos, que todavía queda una segunda hora fascinante de La Pizarra. Casi no sé ni cómo empezar este segmento. Lean, con lo bien que habíamos preparado lo que habíamos preparado, ¿no? Tú habías trabajado mucho durante esta semana. ¿Le quieres compartir a la audiencia cómo se va elaborando la cocina de un segmento y luego el plato ese lo tenemos que dejar al costadito? 2 horitas antes más o menos del programa vimos que se prendió fuego todo, ¿no? Básicamente que no podíamos dejar de hablar de este tema que concierne, bueno, a España pero que también tuvo impacto en todo el mundo. Que bueno, si quieres pasás a describirlo vos. Sí, bueno, la verdad que hay que ser muy sinceros y sinceras, ¿no? Queríamos hacer un especial de Aitana Bonmatí, una jugadora maravillosa en la cancha, muy buena, con una técnica increíble y que además es campeona del La mundo. número 6. Y además te voy a decir algo, juega en el Barça y ganó la Champions League en el Barça. O sea, discúlpame, Juego pero tengo que... exquisito. Juego muy bueno, muy bueno, realmente con mucha técnica. Además, me encanta cómo juega al fútbol y ha sido una de las grandes figuras del Mundial Femenino que terminó hace una semana ya, ¿no? España-Inglaterra, ganó 1-0 España en la final a los ingleses, digo por si las argentinas quieren no regocijarse en la derrota una más de los Eso. ingleses. Bueno, perdona, Chris, me estoy metiendo con los ingleses, yo no sé si, no sé qué hacer en este momento porque Yo le iba a Colombia, Alfredo. Le iba a Ah, es Colombia verdad, en es esta verdad. casa, era complicado, pero Llegó lejos Colombia qué también, ¿eh? maravilla el mundial. Gran desempeño. Gran Colombia muy desempeño de la bueno. selección colombiana. Sí, ahí tiene una jugadora del Real Madrid, Caicedo, que es muy buena también, es brutal Ujú. esta, es muy buena, juega muy bien. Bueno, Linda alegría. sí, sí, ahí hubiera estado buenísimo que lo hubiéramos, un Colombia-España y hubiera sido fascinante, ¿no? Además, un Shakira Piqué, esto ya, no, me estoy metiendo en otro berenjenal. Esto era lo que teníamos previsto, hablar de fútbol Sí. femenino, no es que seamos expertos en la materia, pero no, nos hubiera gustado, también que hubiera estado Flack con nosotros, pero todo se fue al carajo. Y se fue al carajo porque de repente en la España donde no hay gobierno, en el Reino de España donde todavía no sabemos que hay gobierno, o sea, perdone la nota a pie de página, es que todavía no vamos a saber si hay gobierno, probablemente, atento, anoten, hasta noviembre. Es decir, el rey de España le ha dicho al candidato más votado, a Feijóo, que no puede, que conforme gobierno, hasta el día 26 de septiembre, le da un mes. Le da un mes a ver si es capaz de sumar los votos en el Congreso. Recordamos que España no es presidencialista, sino es parlamentario. Tiene que sumar la cantidad de votos en el Congreso para llegar a ser presidente. Es muy difícil que lo obtenga. Parece que no le dan los números de ninguna de las maneras. Ya le han dicho todos que no le van a dar los números. Lo va a intentar. 26 de septiembre. Feijóo lo intenta y fracasa la conformación de gobierno. Ahí, ¿qué ocurriría? Pues que el rey tiene la potestad para darle una segunda oportunidad. ¿A quién? A Pedro Sánchez. Y le da 2 meses, desde el 26 de septiembre hasta el 26 de noviembre, hasta el cumpleaños de mi sobrina Zoe. O sea, ahora lo tengo ya en mi memoria. Zoe, el día del cumpleaños, puede ser que ese día se conforme gobierno en España con Pedro Sánchez. Si no se conforma gobierno, hay elecciones nuevamente. Y serían el 14-15 de enero. Ese ya es el calendario medianamente oficial, formal, cerrado. No sabemos, así que el PSOE dependerá de qué, de los votos de los independentistas catalanes Junts.
En este marco de incertidumbre, de despelote, de zozobra, de inseguridad jurídica que dicen los neoliberales, ¿no? ¿Qué más inseguridad jurídica que no saber quién va a presidir el gobierno en breve? En este marco gana España el Mundial y en este mismo marco de no gobierno, de ganar el Mundial femenino de fútbol, llega el presidente de la federación y cuando está repartiendo los trofeos, las felicitaciones a las jugadoras de la selección española, a una de las mejores jugadoras, a Jennifer Hermoso, le estampa un beso en la boca, ¿no? Habrán escuchado la palabra pico porque en España se dice pico, piquito, pico, se dice muy habitualmente de una manera coloquial. Lo digo porque esta es la palabra que ha utilizado el presidente de la Federación Española en su rueda de prensa en medio de la asamblea de la Federación Española de Fútbol. Le planta un beso de repente en la celebración. No se lo plantó al entrenador, no, que es hombre, se lo plantó a Jenny Hermoso, sin saber bien. Todo esto se da unos minutos después de que el propio presidente de la Federación Española en el palco al ganar, con la reina de España y la infanta a su lado, cosa que tampoco le dio un beso en la boca a la reina ni a la infanta, se lo dio a una jugadora. Se lo digo porque no le estampó un beso en la boca a la reina ni a la infanta, se lo dio a una jugadora. Hizo un gesto obsceno agarrándose sus miembro viril, así de una manera realmente espantosa. No sé a cuento de qué, la he intentado explicar en su alocución. Y es curioso porque después de esto ha pedido perdón por el gesto, cosa que le honra, pero no ha pedido perdón por el beso en la boca a la jugadora. Lo que ha dicho era que ha sido consentido, mutuo, recíproco, eufórico. Creo que han sido las palabras que ha utilizado en 4 adjetivos. Yo invito a todo el mundo que vean el vídeo, quien quiera, ¿no? Que dude, porque es evidente que no era mutuo, no era recíproco y no era consentido. Tanto así que la propia jugadora ya se ha pronunciado. Se pronunció en el momento, con una suerte de Instagram de otras y dijo, no me ha gustado. Se pronunció después y mucha gente, claro, quería que en el momento le hubiera pegado una bofetada para que eso significara que no estaba de acuerdo. Imagínense, ¿no? Que está permitido en tanto en cuanto la mujer no reaccione con una bofetada, ¿no? Es un disparate absoluto el momento. Esto ha sido la discusión en España, que evidentemente ha eclipsado en parte la victoria del fútbol femenino español. Está discutiendo toda España, está discutiendo buena parte del mundo sobre este tema porque es un tema de una magnitud. A mí me da mucho asco este tipo no solo lo que hace el tipo, el presidente de la Federación Española, sino ¿cómo diría yo? El gran aplauso mediático o por lo menos la condescendencia mediática o las risas mediáticas, porque yo soy oyente habitual de la radio deportiva española, es que mi mejor focus group. No hay mejor focus group que escuchar la radio deportiva española o la radio deportiva en cualquier país. ¿No? Te alejas de la política y ve que dicen. Bueno, todo era jaja, jiji, jojo, no pasa nada, no es para tanto, esto es normal, estamos en un momento así. Claro, los marcos. Para empezar ya a hablar y ver las reacciones con todo el equipo, antes que nada le hemos pedido a la ministra de Igualdad, no a Irene Montero como militante mujer de Podemos, sino como la ministra de Igualdad, la máxima autoridad, le hemos pedido por favor que nos dijera a los micrófonos de la pizarra cuál era su interpretación y posición respecto a todo lo ocurrido. Dale play, Fer. Hola, querido Alfredo, y a todos los compañeros y compañeras de la pizarra. Lo que estamos viviendo estos días es un clamor feminista de nuestra sociedad diciendo que solo sí es sí, que cualquier acto sexual sin consentimiento es una forma de violencia sexual y que desde las violencias de menor intensidad hasta las de mayor intensidad ya basta de normalizarlas, de poner el foco sobre la víctima y culpabilizarla. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si fuese para tanto una mujer denunciaría, que fue ella la que inició el contacto sexual, que en realidad ella quería, y que esto se ha acabado, que tenemos la obligación, de hecho legalmente es así, de proteger a todas las mujeres frente a las violencias sexuales y de garantizar la libertad sexual en nuestra sociedad. Creo que ahora lo más importante es que Jenny Hermoso sepa que no está sola. Así hay cada vez más personas, más mujeres, también más compañeras suyas que están saliendo a decir claramente se acabó, estamos contigo, no estás sola
Y esto es lo más importante en este momento, que acompañemos y respetemos a Jenny Hermoso y que la acompañemos en una lucha que es suya y es de todas en defensa del derecho a la libertad sexual. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque además, y lo hablo ahora como hombre, si los hombres no estamos en esa misma línea sin peros, no hay pero, no existe un pero, no hay pero que valga. No sigan la frase, es punto y final. No intenten aclarar cuando oscurece. No intenten justificar, contextualizar, hablar de que es un momento que no se dio cuenta. No. Cuando alguien no se da cuenta de algo, hay algo en el inconsciente, algo fallido, muy fallido, que, 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 que dice mucho de una sociedad en la que no podemos estar teniendo igualdad real entre unos y otras, otras y unos. No tiene sentido nada de esto. No es la voz dominante, esto es Irene Montero. Han habido más voces, no lean, si haces un poco también un recuento, y ahora le quiero preguntar a Cris, a Sofía también, a Bahía, ¿qué piensan realmente de este hecho cotidiano, que efectivamente, como no puede ser de otra manera, tiene un componente político fortísimo sobre la sociedad que queremos, ¿no? Lean, ¿qué se ha dicho? Porque ha habido ruido por todas partes, ¿no? Así es, Alfredo, como bien decíamos, es un hecho que conmocionó a todo el mundo del fútbol y en España incluso grandes referentes del fútbol masculino se pronunciaron. Por ejemplo, el futbolista del que habíamos hecho alguna mención en Fútbol y Política, Borja Iglesias, actualmente en el Betis, que renunció a ir convocado a la selección española. Lo dijo textualmente: no volveré hasta que las cosas en la federación cambien y este tipo de actos no queden Ojalá impunes. hubiera más voces como la de un jugador que ha dicho no voy a la selección masculina de fútbol hasta que la propia federación, porque el entrenador del masculino estaba aplaudiendo las explicaciones del presidente de la federación. El entrenador actual de la selección española estaba aplaudiendo, ¿no?, este tipo de declaraciones, justificaciones machistas de Rubiales. Bueno, a diferencia del entrenador de la selección española, como bien vos decís, Alfredo, Carlo Ancelotti, sí dijo que Luis Rubiales no se comportó como un presidente de una federación y que como ciudadano no le gustó nada su gesto. Héctor Bellerín también le habíamos dedicado un Fútbol y Política. En su Instagram dijo: el fútbol es una herramienta social para avanzar y progresar. El machismo no debería tener sitio dentro de este sistema. Y otro que también se pronunció es el jugador Isco, quien dijo: si no fue consentido es un abuso de poder. Y esto me parece que hay que destacarlo, Alfredo, porque quienes critican a Jenny Hermoso diciéndole por qué no le puso una bofetada en el momento, bueno, estamos hablando de una relación claramente desigual entre el presidente de una federación y Jenny Hermoso, que es una futbolista que depende de esa federación, ¿no? En parte, y que esa federación ha hecho una gran inversión en fútbol femenino. Sin ir más lejos, se pasó un presupuesto de 3 millones a 27 millones de euros. También el Estado español invirtió mucho este último tiempo, 30 millones de euros a través del Consejo Superior de Deportes, pero esa inversión no quita el machismo que ejerce y ejerció el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Quiero escuchar a Chris, visto desde la distancia geográfica, pero entiendo que no hay una distancia casi humana de esto, ¿no? Sí, Alfredo, yo me retumbaron un poco las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la par de otros análisis que he venido leyendo, por ejemplo, el de Roy Galán, que es, bueno, una gran voz en España, sobre cómo la culpa no es ese cordón umbilical que une a las mujeres, porque siempre está el foco puesto encima de la víctima, el dedo acusador sobre quien recibe la agresión. Y esto proviene de un lado y del otro, sobre el que dice, habla en nombre de todas las mujeres, no invisibilices o no encubras al abusador, y desde el otro, en el que se minimiza el hecho, ¿no? Y además se pide que desde un chantaje emocional incluso, no es para tanto, ¿no? Piensa en mis hijos, pero bueno, señor, usted pensó en sus hijos cuando hizo lo que hizo, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión es que en ambos casos se les responsabiliza. Pienso además en, bueno, el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, pero también como territorio de deseo, el deseo como un cumplido, ¿no? O sea, el deseo de no eres tan fea como para no merecer mi deseo,
o en palabras de Bolsonaro incluso para no ser abusada, ¿no? Dame las gracias prácticamente. Así que yo creo que lo que se ha empezado es muy grande y no va a parar. Y lo más importante es que hay quienes se aferran a un mundo que está en proceso de desaparición, está desapareciendo, bueno, sí, eliminándose, que está dejando de existir, porque antes lo que nos parecía normal ya no lo es. Y porque esto es responsabilidad justamente del feminismo. El feminismo no destroza la vida de nadie, al contrario, creo que el feminismo también es una oportunidad para los hombres. De hecho, es lo único positivo de esta mierda y es que no hay un silencio y no debe haber un silencio. Y es más, en las explicaciones el señor Rubiales ha planteado la lacra del feminismo, de un cierto feminismo. No, no, no. O sea, el feminismo con sus defectos y virtudes no puede ser una lacra, es un avance. Como todos los procesos de avance, tendrán discusiones, debates, obvio que tienen que tener discusiones y debates, todos los procesos de avance, pero no podemos ponerle la lacra del feminismo porque no te guste. No, 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 no existe esto. Sofía. Estaba pensando cuando tú decías esto de que hablaban en contra de las feministas, cuando acá en Ecuador pasó lo de María Belén Bernal, recordarán ustedes, este caso fue muy sonado, ella fue asesinada dentro de una escuela superior de policía. A los ministros se les ocurrió decir, por lo menos a uno de ellos, de que ahí salen las desestabilizadoras. Así nos llamó a las mujeres que estábamos reclamando por la vida de una mujer, que estábamos reclamando que sea la misma policía la que pues esté ocultando este femicidio de María Belén Bernal, ¿no? Y a mí lo que me hace pensar muchísimo es lo que pasó con estas jugadoras en su proceso de formación cuando fueran niñas, porque el tema del abuso sexual nos atraviesa a las mujeres muchísimo y yo lo he trabajado con muchas mujeres ya grandes y de 10 mujeres que estamos en una sala, 5 o 6 hemos sufrido abuso sexual cuando fuimos niñas y no lo decimos y cargamos con eso y cargamos nosotras con eso, mientras los agresores, los abusadores están ahí por la vida como si nada hubiera pasado. Y veía también este reclamo que se hacía contra Ignacio Quereda, también ex seleccionador nacional del fútbol femenino en España, y pues pensaba en las niñas, porque hace no mucho recibimos acá también una denuncia de una niña de 11 años acosada por un entrenador y pienso en el terrible escenario que les toca pasar a estas niñas para poder destacar, para poder representar a su país, o sea, tienen que sacrificarse para darle un triunfo a su país, eso es inaceptable desde De, todo punto de vista. de hecho, Sofía, es importante remarcar que el contexto donde se ha producido todo esto en España es con el año anterior, la mitad de las jugadoras de la selección española de fútbol femenina pidieron ya la renuncia del entrenador. No se, no se explicitó los porqués, pero había una cuota de esto que estás planteando. No estoy llevándolo al extremo porque ni hubo pruebas ni hubo una denuncia formal y quiero ser cuidadoso, pero sí un marco en el cual gran parte de las jugadoras del fútbol español, de las mejores, no fueron a este mundial, no fueron, renunciaron a ir porque yo creo que había detrás un permanente contexto donde la desigualdad entre el hombre y la mujer seguía llevándose a cabo y en la cotidianidad. Y esto termina como termina, y lo peor es que encima hay una naturalización de este tipo de ejercicio de machismo contra la mujer, ¿no? Porque eso es el problema siguiente. El siguiente es la naturalización. Vaya, te quiero escuchar. Sí, estaba pensando todo lo que falta, ¿no? Todavía, si bien se ha avanzado un montón y es muy importante que hoy estemos discutiendo de esto, si bien no es el que quizás los sectores mayoritarios de la población, pero sí tenemos una ministra de Mujeres y de la Igualdad que recién la escuchamos, que falta un montón y también en términos de, yo escuchaba lo que vos estabas planteando, si esto se expuso en público, ¿qué pasará en privado, no? Da a pensar qué es lo que sucede cuando no los vemos o cuando no vemos estas situaciones. Por lo cual también me parece importante plantear que de todos modos, esto hace 15 años era muy natural que a una mujer le encajen un beso así sin su consentimiento, también en este caso mediado por las relaciones de poder, pero sí que hay un avance y que hoy podemos estar discutiendo estas cosas que evidentemente ponen en el banquillo a esta situación, la visibiliza, que me parece que es muy importante,
importante y que pone en cuestión y en reflexión algunas cosas para pensar en todo lo que falta, que todavía es un montón, ¿no? Y además diría algo más, Bahía, a medida que te escuchaba hablar, y es que cuando se dan hechos muy puntuales como este, todo el mundo realmente sale a jugar a la cancha con lo que realmente piensa. Una cosa es hablar sobre el machismo, sobre el feminismo, sobre el poder del hombre a la mujer o la igualdad en abstracto, y otra cosa es cuando ocurre un hecho puntual. Y ahí es donde verdaderamente se detectan los posicionamientos. Cuando uno empieza a explicar más de la cuenta, a justificar un poco más, a entender un poco más, a naturalizar un poco más, es que todavía le falta un océano por verdaderamente avanzar en materia de igualdad. Yo creo que ahí es donde eso lo detectas a la primera, ¿no? Cuando, es como pasa con un amigo, con una amiga, cuando estás charlando de algo, dices, no, yo no soy político, y ahí viene, ¿no? Y el pero, lo que viene después es lo que verdaderamente es la verdad de la milanesa. No hay ningún tipo de situación. Lean, ¿tienes por ahí algunos más datos para ir cerrando? Porque esto además se ha abierto una judicialización hacia adelante, ¿no? Sí, así es, Alfredo. Algo para agregarte es que el gobierno de España, sobre todo no solamente a través de Irene Montero, sino a través del Consejo Superior del Deporte, a través de su presidente, Víctor Francos, anunció que suspendería de sus funciones a Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol si el Tribunal Administrativo del Deporte lo considera oportuno y determina que cometió una falta grave. El lunes se reúne ese Tribunal Administrativo del Deporte, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra. Déjame agregarte algo con respecto al técnico, a Jorge Vilda, que es también un blanco de cuestionamientos. En esa misma asamblea en la que Luis Rubiales em, se había defendido del día viernes, presentó la renovación por 4 temporadas con un salario de 2 millones de euros para Jorge Vilda, un técnico muy pero muy cuestionado por el grupo que había generado la renuncia de 15 jugadoras tras la Eurocopa, tras la última Eurocopa, exigiendo mejores planteos, un mejor manejo del grupo. Y dentro de las que, por ejemplo, renunció, estaba Aitana Bonmatí, que finalmente volvió al grupo, pero una de las que no volvió es una de, sin duda, de las mejores defensas del fútbol femenino, que estamos hablando de Mapi León, que es también jugadora del Barça y era una de las piezas más importantes del grupo, no volvió y no participó de este seleccionado campeón del mundo, Alfredo, en repudio al técnico machista Jorge Vilda. Escuchen, y hay mucho más para explicar. Vean, lean todas las declaraciones de todas las jugadoras, ¿no? Absolutamente cerrando filas con Jenny Hermoso. Y buena parte de la sociedad española, yo creo que también dando una cierta lección, ¿no? De abrazar a la víctima y no justificar de ninguna de la manera al que ha cometido este tipo de atrocidad. Porque para mí, insisto, lo peor de los peores es la explicación del minuto después. O sea, ya me parece gravísimo el hecho, pero me parece que cuando explicas el hecho de la manera que lo he explicado, es cuando ya no hay posibilidad alguna. Insisto que ha pedido más perdón por agarrarse sus partes en un gesto obsceno al lado de la infanta y la reina, que pareciera que es lo que más le importa, y no queremos ni pasarlo al aire porque verdaderamente iba a provocar a mí al menos un cierto asco al escuchar al presidente de la federación argumentando, explicando incluso de una manera no sé ni cómo adjetivarla, ¿no? Porque además explica incluso cómo ahí ella le agarra a él, o sea, una cosa absolutamente de novela muy fea, muy cínica, muy horrorosa. Queríamos dedicarle este tiempito a esta suerte de casi la vuelta al mundo con un poco de fútbol y política que nunca están separados, aunque muchos de ellos y ellas se empeñen. Seguimos en la pizarra. Musiquita de Charlie, ¿no? Si ¿ya se ha recuperado Charlie o no? Vaya, tú que eres la Sí, ya está en la charlióloga. casa. Sí. Dijo gracias a todos y a todas, sí, estoy bien, así que nos Gracias, quedamos Vaya tranquilos. Luna, ¿no? Estoy bien, está todo, ¿no? No, no dije. ¿No dijo eso? Bueno, qué bueno que esté recuperado. Cuando suena música de Charlie en la pizarra, significa que vamos a a compartir un poco de investigación del equipo de la pizarra. Y curiosamente, y además no estaba previsto porque lo habíamos planificado desde el martes, creo, íbamos a hacer una investigación
respecto al escaso porcentaje, ¿no?, que la mujer ocupa en las candidaturas presidenciales en América Latina y un poco del mundo, ¿no? Yo creo que era un poco el objetivo. Todo creo que venía por lo que ocurrió en Ecuador. Ya saben que Luisa González era la única candidata mujer en un montón de hombres. Y los porcentajes de mujeres y hombres en los países, yo que me dedico a hacer muchas encuestas, siempre es mayoritaria la mujer que el hombre. 52-48 mujeres, 51-49, o sea, siempre hay más mujeres en la sociedad que hombre. Y pareciera que estos porcentajes de distribución de la población no tienen el más mínimo paralelismo en lo que ocurre a nivel de candidaturas presidenciales. Estamos ya en el año 2023. O sea, no estamos en el 60, no, estamos en el 2023. Así que la idea es hacer un repaso para que casi saquen conclusiones ustedes mismos, a medida que vayamos contando. No sé por dónde podemos empezar, no sé quién tiene el guión, dale, vaya. Bien, arrancamos. Antes de empezar, digamos, pero me parece bien que ustedes saquen las propias conclusiones porque los datos son, digamos, concretos, pero sí me parece importante que hemos seleccionado esto sin hablarlo en presidentas y no vicepresidentas, porque muchas veces también sucede que las fórmulas se componen con una vicepresidenta como una muestra testigo, ¿no?, de que la mujer está ahí en algún Claro, lado, colocate pero al lado mía, ¿no? En plan florero. No hablamos de exactamente, Cristina Fernández de Kirchner en este caso, cuando fue por supuesto vicepresidenta, que no. pero sí es un habitué, ¿no? Exactamente, y no estamos hablando de candidatas a presidentas que son la personalidad política más importante del país y que va a conducir los destinos de los países. Vamos a empezar por Ecuador, ya que estamos, porque Luisa González es un caso, la verdad, para analizar y para fijarse. Y la verdad que me parece que esto es un dato también importante para lo que se viene de las elecciones. Fueron 8 las y los candidatos y fue la única mujer de los candidatos, pero además fue la que obtuvo, la que ganó por amplia mayoría, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en pasar a un balotaje y la primera en obtener el primer lugar en una elección presidencial. Espérate, le voy a preguntar algo, Sofía, que se me ocurre, no estaba planeado, pero es así la radio. ¿En el 21 hubo mujeres en las candidaturas presidenciales? A mí Yo tengo ese dato, no lo recuerdo, tenemos. no A ver, le recuerdo. voy a dejar que responda Bahía, porque la verdad es que no, no me acuerdo. No, pero sí, espera, porque es interesante. A veces puede ser tan importante el dato como el no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, Sofía. Y cuando uno no se acuerda es porque no fue protagónica. Yo sé que hubo una, creo, porque estuvo en el debate presidencial, pero me parece que cuando tú no te acuerdas, Sofía, una persona que sigue la realidad política ecuatoriana, y yo que estoy todo el día estudiando Ecuador, tampoco me acuerdo, significa que entre los principales partidos, yo creo que no hubo ninguna mujer, al menos como candidata, ¿no? Sí, la verdad es Efectivamente, que, sí. perdón, solamente para acotar, y hay que recordar que acá en Ecuador, en este momento se está aplicando la paridad en las listas, ¿no? Es decir, las mujeres tenían que estar incluidas sí o sí. Por ejemplo, los candidatos presidenciales tuvieron problemas a última hora porque la mayoría habían escogido hombres para completar el binomio y tuvieron que cambiar porque las mujeres también tuvieron ahí una intervención política muy fuerte en exigir que se cumpla la paridad que desde el mismo CNE se le estaban pasando por algún lugar. Bueno, dieron en la tecla con algo que me parece fundamental para este caso, pero para los que vienen también, que en 2021 efectivamente hubo una candidata que se llamaba Jimena Peña Pacheco, pero que sacó solo el 1,54% de los votos. Y también sucede que en algunos países de América Latina sí están representadas en menor medida, pero generalmente los partidos chicos, y esto no es por desmerecer a los partidos chicos, pero generalmente no las integran la fórmula presidenciales mujeres de los partidos mayoritarios. Por eso tan importante la presencia de Cristina, Xiomara, Dilma. Cris, ¿querés seguir con algún país ¿Qué país que nos tengas? vamos? Bueno, México, obviamente, porque sin hablar de la contienda electoral actual para las elecciones de 2024, en las que, bueno, por la oposición definitivamente va a haber una candidata mujer y por la parte del oficialismo, pues también posiblemente con grandes posibilidades. La verdad es que México, antes de estas elecciones, solo 6 mujeres han participado como candidatas a la presidencia del país desde 1982. Solamente 6 de ellas. ¿Seis del En las total, elecciones, Cris? O sea, 6 del total de 6 las en elecciones. total en toda la historia política
de México. Estamos hablando de candidatas, ¿no? Que han pasado a rondas. Entonces, en el 2018, de hecho, solamente hubo una. Margarita Zavala fue la única contendiente mujer. Anunció, de hecho, su candidatura desde 3 años antes de que sucedieran, en el 2015. Y finalmente, pues por las disputas, renunció al Partido Acción Nacional. Tras 33 años de militancia, estamos hablando de uno de los partidos más importantes bueno, de México, y se presentó como independiente. Ha sido la única candidata que ha logrado reunir el umbral de firmas necesarias para la postulación como partido independiente. Sin embargo, pues declinó su candidatura al final. Y Colombia, quisiera ir a Colombia. ¿Quién tiene Colombia? Colombia, bueno, Colombia también, desde 1957, cuando se aprobó el voto de la mujer, pues solamente han existido 9 candidaturas de mujeres a la presidencia de Colombia, y es curioso porque varias de ellas tienen, o sea, han participado hasta 3 veces en la contienda electoral, como es el caso de, bueno, las más conocidas, obviamente, es Clara López, entre otras. En las elecciones de 2018 fue una de las elecciones en las que hubo más candidatas antes de, digamos, llegar como a la ronda final, ¿no? Hubo, al inicio de las campañas presidenciales, pues habían 8 precandidatas, ¿no? Este ha sido el número más alto de las candidatas mujeres desde pues muchísimo tiempo, y creo que bueno, resultó en que obviamente ninguna se terminó quedando. De hecho, es muy curioso porque Clara López, por ejemplo, al final fue candidata a vicepresidenta por Alianza Social Independiente con Humberto Lacalle. Piedad Córdoba, muy conocida, pues retiró su candidatura. Marta Lucía Ramírez también corrió por vicepresidenta con Duque, fue electa, y Claudia López por Alianza Verde, pues también resultó la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, logrando, bueno, quedar en tercer lugar en la primera vuelta. Así que O sea, pero imagínate que en los últimos candidatos, y hablo de os, en las presidenciales en Colombia, al final fue Petro, Rodolfo, Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo, o sea, como otra vez volvemos, que entre los principales partidos o iban acompañando en fórmula. Yo creo que en muchos casos, como bien dices, para representar una cuota. El caso de Francia Márquez fue distinta porque fue un aluvión de votos de la base y es una lideresa en sí mismo, pero porque no fue instrumentalizada, a lo que quiero llegar, ¿no? En el resto sí, la colocan como parte de la fórmula, pero Colombia, México, los números abruman, asustan, ¿eh? O sea, Ecuador, Colombia, México empiezan a asustar en términos de, no sé, a ver, me voy a Chile. Estoy hablando de estos países grandes que tienen trayectoria de democracia liberal. ¿Quién tiene Chile? Bien, en Chile efectivamente también en las elecciones de 2021 de los 7 candidatos solo una fue mujer, que también sacó un porcentaje de 11% de los votos, una Yasna Proboste del Partido Sí, del Partido Demócrata Cristiano. Socialista. Era Exactamente. Proboste, que era un poco la sucesión de Bachelet, que tiene una cierta tradición Ujú. en el Partido Socialista chileno, ¿no? Porque el resto también fueron hombres. Y en las precandidaturas también, en las internas también eran hombres en su mayoría, y también en las de 2017 la tendencia era un poquito mejor que esta, que había 2 candidatas a la presidencia, y ahora, bueno, en el 2021 solo una. Pero también los demás casos también son representativos. En Bolivia, lo decía Cris, y también en este mismo sentido, 5 candidatas a presidentas desde 1956, Alfredo. Y en ¿Cuántas? las Cinco. últimas Espera. 5. Cinco candidatas mujeres. Ujú. Estamos hablando, para que la gente nos logre entender o nosotros lograrnos explicar, estamos poniendo todas las presidenciales que se dan en un país y miramos por donde miramos y hay 5 solo candidaturas presidenciales desde hace 70 años, 80 años en Bolivia, ¿no? O los casos mexicanos que ha dado Cris, o los casos colombianos. O sea, poquísimas. De hecho, si uno recuerda las últimas candidaturas presidenciales importantes, hay que recordar que Janine Náñez no va a ninguna elección, da un golpe de Estado. Exactamente. Digo, para que no nos pongan por ahí, pero el resto son hombres, ¿eh? Importantes. Y algo más te agrego en relación con esto y en relación con Bolivia. Por supuesto, Yanina Áñez nadie la votó, no la podríamos contar, pero también lo que sucede en Bolivia, que de estas 5, muchas tuvieron que declinar su candidatura. Por ejemplo, en el 2020 no había ninguna candidata mujer. Sí había algunas precandidatas que después terminaron bajándose y quedaron solo hombres.
por lo Hasta que cual nos de llegue Gaby candidatas reales no Montaño, está, no lo hasta que llegue Gaby Montaño, vaya. Gaby Montaño la la tenemos está, ahí. estamos Estamos trabajando trabajando, no para podemos eso. decirlo al aire, pero estamos trabajando en ello. Uruguay, Uruguay. Yo quiero saber Uruguay, Uruguay, tu país. Uruguay y Paraguay son, por ahí, Uy, teléfono para Paraguay, Uruguay y Paraguay. Paraguay casi, yo te diría que ahora que miro para atrás no recuerdo nada, ¿eh? Pero efectivamente me parece que esto es importante, porque también estas decisiones se reflejan en lo que nosotros vemos a diario en las políticas de estos países, que son generalmente los países que también en otros puestos de gobierno también tienen retrocesos. Y esto, bueno, es la máxima expresión. Vamos a Uruguay. En las últimas elecciones no hubo candidata mujer, porque recordemos que Carolina Acose, que era la única precandidata por el Frente Amplio, pierde con Daniel Martínez en 2019, así que no había candidatas y ahora hay, para el 2024 hay 2 precandidatas, pero vamos a ver si son candidatas efectivamente. Así que también en una situación bastante preocupante. Y Paraguay, por supuesto, de las 13 candidaturas en 2023, solo una fue mujer y también es Rosa Bugarín, que sacó el 0,17%, algo más de 5.000 votos. No es por desmerecer a la lista ni al espacio, pero sí efectivamente la única mujer era de un espacio que era más testimonial que una opción real de poder, ¿no? En Argentina sería un poco, creo que la excepción por la figura tan relevante que ocupó Cristina Fernández de Kirchner, y en esta elección una de las candidatas importantes está Patricia Bullrich, pero también está la Bregman, ¿no? Es la otra mujer, creo que entre candidaturas relativamente reconocidas, ¿no? Sí, Argentina sorprende en esta elección porque de los 5 candidatos que disputan la presidencia para las definitivas, 2 son mujeres, por lo cual estamos prácticamente en cuestión de todo lo que venimos mencionando, casi paritario, ¿no? Por un lado Patricia Bullrich y por otro lado Miriam Bregman. Pero en las PASO, la verdad es que era de 27 precandidatos y candidatas, un montón de candidatos, solo 6 fueron mujeres. Así que ahí también había desigualdad, por decirlo. ¿Qué más países tenemos por ahí? Cris. Bueno, Lean. no sé si Lean que Ah, quiere Lean, también. perdón, Podemos hablar Lean, de Lean. Brasil si quieren. Ah, de Podemos hablar de Brasil. Brasil De porque Brasil, dale. en Brasil, en las últimas elecciones presidenciales, Alfredo, se da una casualidad, no solamente la polarización tremenda entre Lula y Bolsonaro, 2 candidatos hombres, pero sí fue récord en la cifra más alta de la historia de candidatas mujeres, el 33,81% de candidatos y candidatas que se presentaron a un cargo público eran mujeres. Ahora, si hablamos de candidatas a la presidencia, hubo 4 candidatas a la presidencia: Simón Tebet, Movimiento Democrático Brasileño; Soraya Tronique, de la Unión de Brasil, y otras 2 menos conocidas: Vera Lucía, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, y Sofía Manzano, del Partido Comunista de Brasil. Lo cierto es que Simón Tebet fue a la que mejorcito le fue, salió tercera detrás de Lula y Bolsonaro, con una cifra igual muy Y a mí baja con me viene a la respecto a otras cabeza elecciones. la figura de Dilma, ¿no? Como Sí. presidenta, ¿no? Yo creo que también un poco eso al final son grandes parteaguas, ¿no? Hacia adelante, cuando llegan figuras tan importantes como el caso de Dilma. Quiero que me digas de España. Pero Sí, solamente dime, Sofía. que me llama la atención lo que les hacen a las mujeres que están en la política, ¿no? Lo que le hicieron a Dilma, por ejemplo, que no se puede olvidar. Y si pensamos en Ecuador, nada más también hubo una mujer presidenta, ¿no? 2 días, pero fue presidenta porque no le dejaron asumir. Y bueno, por lo menos ahora ya tiene su cuadro en Carondelet, pero claro, responde al machismo más profundo antes que ahora, pero que está presente. De España, porque tampoco es que haya allí una cantidad de mujeres presidentas en esos países que supuestamente van de avanzada, ¿no? Bueno, en las últimas elecciones la figura quizás más relevante en estos términos es Yolanda Díaz, que fue la única, de todas formas, de las que tuvo chances, ¿no? Por así decirlo, o de las más visibles. Quienes sí lo habían intentado antes: Carme Chacón, fallecida en 2017, o Susana Díaz en el PSOE, quien había perdido las internas, las primarias con Pedro Sánchez; María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santa María en el PP. Ninguna consiguió imponerse en las primarias de su partido. Este bipartidismo entre el PSOE y el PP fue, ante todo, muy, pero muy machista, Alfredo. Sí, ya vemos que miremos por donde miremos. En Estados Unidos tampoco es que se me ocurran a lo largo del tiempo muchas
mujeres presidenta ni candidata, ¿no? A mí Hillary No, Clinton de y hecho poco no más, hay ¿no? mujeres no hay mujeres presidentas en la historia de Estados Unidos. Hillary Clinton fue la que más cerca estuvo con aquella candidatura. Primero perdió las primarias con Obama, no sé si recuerdan, allá ya hace tiempo. Luego se imponen las primarias contra Bernie Sanders, pero pierde la elección contra Donald Trump en 2016. Alfredo, otras que sí estuvieron ahí cerca, por ejemplo, Elizabeth Warren, pero tampoco logró imponerse en las primarias del Partido Demócrata. Seguro se nos olvidan algunos países y detalles, pero lo que queríamos con este recuento acelerado, rápido, era dar claridad, ¿no? Que lo que uno piensa al final se constata en cualquier primera investigación que haces. Es verdaderamente, no diría llamativo, pero sintomático de que pasan las décadas, pasa el siglo y aún falta muchísimo en términos de candidatas, mujeres de partidos también relevantes, porque bien decía Bahía que a veces pueden ser en partidos chiquitos o inclusive en materia de que acompañe la fórmula a vice para que aparezca en las fotos. No siempre es así, evidentemente, ¿no? Tampoco podemos generalizar sin mostrar excepciones. Cristina Fernández de Kirchner no va a ir nunca acompañando, Francia Márquez tampoco. Creo que para dejar los puntos sobre las IES marcadas, pero sí, es un fenómeno que ojalá, y cuando uno mira por datos de desigualdad en Congreso, en Senado, llama mucho la atención porque sigue habiendo una gran desigualdad en las fórmulas, por lo tanto, decir que hay que tratar igual a unos y a otros cuando partimos de marcos tan desiguales, eso es lo más injusto que hay. O sea, todo el que vende que, ¿no? Que exista, no, pero ¿por qué vas a tratar diferente? Bueno, porque partimos de desigualdades diferentes desde hace mucho tiempo. No sé si por ahí tenía algún dato de cierre, creo que lean. Sí, Alfredo, Guatemala, que casualmente se da que las dos candidatas favoritas en las encuestas eran mujeres, Sandra Torres, quien perdió en el balotaje con Bernardo Arévalo, y Suri Ríos, la hija del ex dictador Efraín Ríos Montt. Y para agregarte también, Telma Cabrera era una precandidata que fue proscripta por el Tribunal Electoral y también era una de las favoritas de cara a las encuestas. Bueno, lamentablemente no pudo participar en las elecciones por la introspección del sistema judicial. Afortunadamente vienen Claudia Sheinbaum, Xiomara Castros, Francias Márquez, María José Pizarros, o sea, Luisas González. Afortunadamente vienen y ojalá, ojalá equilibren un poquito esto. Bueno, ya vieron que había datos de sobra. Pues sí, seguimos en la pizarra. La musiquita de Drexler a mí me calma, no sé el resto, porque es como que después de estar corriendo así, porque además frenético el ratito que hacemos de la pizarra, tenemos siempre como mucha investigación, mucha información y queremos condensarla en este ratito. Ya hemos pedido a todas las cadenas de radio que nos permiten hacer esta travesura radial, que estamos dispuestos a hacer 25 de horas seguidas. No tenemos ningún problema. Material tenemos y ganas de hablar también. O sea, si en algún momento Radio 10 no tiene nada que hacer aquí estamos, Radio Pichincha, aquí estamos, en Patria Nueva, en Bolivia, aquí estamos, ¿no? O sea, estamos listos y listas para eso. No sé, mínimo 20 horas nos damos, ¿eh? O sea, y cuando No se tengamos quejen dudas, igual después de lo que podemos llegar a decir después de 20 horas al exacto, aire, ¿no? tampoco, En un tam- espacio de escucha de salud mental no creo que vamos a poder hacer un tampoco gran programa. exijan más, o sea, pero yo creo que material, información y ganas de hacer radio nos sobran para esto. Yo le quiero dar otro beso fuerte a nuestra Flavia, a la familia, que no debe estar pasando por un lindo momento, todo lo contrario, y le abrazamos mucho desde la pizarra, un momento tan jodido, tan de mierda como suele ser cuando nos toca este tipo de circunstancias. Así que le damos un beso fuerte. A la semana que viene tenemos aquí a la Gabriela Montaño también. No se olviden que al Abraham Verdugo un día lo vamos a tener, porque todavía sigue ahí con sus cosas, pero bueno, algún día lo vamos a tener por aquí. Le vamos a decir, Abraham, acércate, che. O sea, deja a tu hijo un momento. Nada, nada, ya lo vamos a tener por acá con nosotros y con nosotras. Lean, le tenemos que dar las gracias a un montón de gente que hace posible que Sofía desde Quito, Cris desde México, Bahía desde la provincia de Buenos Aires,
Lean desde Buenos Aires y yo desde, no voy a decir dónde, le tenemos que dar las gracias a gente que hace posible esto, ¿no? Sí, es Alfredo, es un equipazo el que hace posible este milagro. En primer lugar, le agradecemos a Fernando Saninelli, que estuvo en la edición de sonido, Iván Soler en la edición audiovisual, estuvo también Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10, Cristina Chiesa en la producción de Radio 10, Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10, ya llega en la continuidad Pablo Ladaga. Bueno, lo que toca es escuchar radio. No te iba a preguntar, Lean, cómo va tu Chicago para cerrar, porque no sé. Y ahora a las 4 de la tarde tenemos partido, así que un partido definitorio podemos decir, Lean, tenemos que ganar siempre, sí o todas sí las de semanas me local. dice que es partido definitorio. Yo creo que esto no se Todas lo las cree nadie. Es semanas en puro la B chamullo Nacional este, ¿eh? es decisivo, Alfredo. Todas las semanas es decisivo, es un partido de vida o muerte. Vaya, ¿te vas a ver el fútbol? ¿Alguna película esta tarde? ¿Alguna rosca que tengas pendiente? Planes con Atilio, mi plan de sábado después de la pizarra, como siempre. Pues a Tilly un día hay que tenerlo aquí ya al aire, ¿no? Sustituyendo a la mamá. Cris, ¿te vas por ahí a dar un paseíto ahí en Coyoacán? Dime que sí, dame envidia, porfa. Como siempre, Alfredo, lo tengo tan cerquita que Coyoacán es favorito. Ten cuidado, ¿eh? El 28 que te están tocando la puerta para las encuestas, a ver que a ver cuando llegue nos tienes que contar. Me encantaría que fueran a la casa de Cris a contar la encuesta. Sofía, ¿qué haces ahí esta tarde de Quito? Ay, que me comí un yapingacho la semana pasada. Ay, qué delicia, qué delicia. No, yo trabajar, trabajar y trabajar, porque estoy próxima a salir de vacaciones unos poquitos días, así es que hay que adelantar todo, pero bien, contenta de estar con ustedes. Hoy he sentido que hemos estado un poco enojados, ¿no? Y me reía porque leía que a veces pensamos que las feministas pasan todo el tiempo molestas, pero ¿cómo no estar molestas? Y los feministas también, si pasan un montón de cosas que parecen absurdas, pero que violentan, duelen muchísimo. Así es que bueno. Cuando pasan estas cosas, tenemos derecho a enojarnos y creo que nos toca enojarnos y de esta manera. Eso sí, estamos ya terminando y yo tengo que dejar siempre una amenaza presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.